Néstor, nos dejaste intrigados. ¿Traición a la patria en una low cost? ¿De qué se trata? Mira, la historia es así. Hace un año una abogada ambientalista formuló una denuncia contra la empresa Flybondi y contra el presidente de la Nación y buena parte de su gabinete por el delito de traición a la patria. Sostenía que la autorización para volar a Flybondi, la empresa de low cost, de vuelos baratos, constituía una traición a la patria. ¿Por qué? Porque Flybondi tiene domicilio en las Islas Caimán, que es territorio británico. Así es. Y opera en lo que era la base aérea del Palomar, es decir, un país con el que la Argentina estuvo en guerra tiene una empresa aérea que opera en una base militar. Esto, según el Código Penal, es traición a la patria. Bueno, eso parece, porque la justicia en 3 instancias dijo que no. Primero el juez de primera instancia, luego la Cámara Federal y ahora también la Cámara de Casación, que cerró la posibilidad de seguir avanzando. En realidad, hay todavía una posibilidad, un recurso extraordinario, un recurso ante la Corte, pero hoy, al día de hoy, consideran que esto, que es haberle entregado una base militar a una empresa de capitales británicos, no es traición a la patria. Ahí está, aclarado el punto. A ver, vivimos una crisis, una vez más, y por historia, aquellos que tenemos algunos años hemos pasado, algunas otras, pareciera que nos terminamos acostumbrando, pero nuestro cuerpo ¿cómo reacciona? Y nuestra mente, nos enfermamos por esto. ¿Qué pasa con ese estrés? Es decir, la alta demanda que hay desde afuera para poder dar alguna respuesta. ¿Tenés insomnio? ¿Estás preocupado todo el día? ¿Te pones ansioso? ¿Se te cierra el apetito? ¿O comés de todo el tiempo? Bueno, el que sabe de todo esto es el doctor Daniel López Rossetti, que nos acompaña. Doctor, gracias por estar. No, gracias por la invitación, Rosario. ¿Qué se hace con este estrés y este tipo de crisis colectivas motivadas por una situación económica y social? En realidad esto es ancestral. Si uno le preguntase al cerebro, a nuestro cerebro, al mío, al de cualquiera de los cameramas, a los que estamos acá, le preguntamos al cerebro qué es lo que el cerebro quiere, la respuesta sería: quiero sobrevivir. Lo único que quiere nuestro cerebro, por una evolución darwiniana, es conservador. Es conservador, quiere sobrevivir. Va a hacer siempre lo que convenga para sobrevivir. Y uno de los mecanismos esenciales para sobrevivir es el miedo y el estrés. Es decir, es correcto sentir miedo cuando hay que sentirlo y en la medida que en consecuencia haya que sentirlo. Pero si no podemos dar respuesta a ese ahí miedo, empezamos en la patología. El estrés es un fenómeno normal, pero hasta cierto punto. Pasado un punto, Rosario, aparecen los síntomas. Es decir, si yo no tuviese ahora un mínimo de estrés, no estaría a la altura de las circunstancias de su programa. Yo tengo que tener una tensión justa. Tengo que tener, la cuerda de la guitarra tiene que tener una tensión para que suene bien. Igual que el azúcar en sangre. Hasta un nivel está bien y más es diabetes. Con el estrés es lo mismo. Y hay 2 formas de estrés, por lo menos. El agudo y el crónico. ¿Y en quiénes? En 2 poblaciones. A nivel individual y a nivel social o colectivo. Es diferente. Yo puedo tener estrés por X cuestiones, Rosario lo puede tener, pero también puede suceder que algo socialmente suceda transversalmente, y en medicina del estrés eso se llama estrés psicosocial. Por ejemplo, una catástrofe, una guerra, una inundación, es decir, cualquier cosa, una crisis económica, cualquier situación que cruce tangencialmente a la sociedad y que resulte ser lo que nosotros denominamos estresor, es visualizado como una alarma mental, generando un nivel de estrés por encima de lo normal, que se va a manifestar con algo que se llama síntoma. Claro, ahí viene el síntoma y puede ser, por ejemplo, me angustio, tengo insomnio, no tengo apetito, me pongo irritable, no sé. Si cada uno de los que su audiencia está mirando Porque no ahora, reaccionamos todos igual, a eso iba. Si todos los que nos están mirando ahora, y les propongo que digan cuál es el síntoma de estrés, en algún televisor, en alguna casa, alguien va a decir insomnio, otro va a decir acidez gástrica, otro va a decir miedo, otro va a decir dolor de cabeza, dolor de espalda, nervios, tensión, disminución de la capacidad de concentración, alteraciones de la conducta o conductas adictivas. El que fuma va a fumar más, el que toma. ¿Por qué? ¿Y cuál de todos esos es síntoma de estrés? Pueden ser todos, lo que pasa que Rosario tiene el suyo, Daniel tiene el suyo, y cada uno de los que están acá tiene su síntoma propio de estrés. Y el cuerpo
siempre pasa factura. ¿Siempre pasa factura? Siempre pasa. Es como una cuenta de almacenero. El almacenero que tiene una cuenta, bueno, el cuerpo es igual. Lo que pasa es que es tan noble que aguanta mucho tiempo. A ver, acá hay un nuevo libro del doctor López Rossetti. Se llama Equilibrio, ¿no? Acá estoy, mirá. ¿Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos? Él me decía antes de entrar al aire que somos lo que decidimos. Sí, en realidad somos nuestras decisiones. Abajo dices manual del usuario. Y dice manual del usuario. Manual del usuario. Porque uno compra un electrodoméstico o un software y viene con manual del usuario. En cambio, Rosario y Daniel vinieron sin manual del usuario el día que nos entregaron en la maternidad y venimos aprendiendo a golpes. Y no tenemos educación emocional, no es algo que tengamos en el colegio, vamos aprendiendo a través de la experiencia. En general, la experiencia es el fruto de los errores cometidos. Sin duda. No del éxito. Y como decía Bonavena, la experiencia es un peine que te dan cuando ya te quedaste calvo. Así es. ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el estrés del poder? ¿Podemos ver dos imágenes del presidente de la Nación, Albano? A ver si tenemos ahí una imagen de Mauricio Macri, donde antes de tener que ejercer el poder, obviamente se lo veía como más joven, más tranquilo, incluso su piel, no solamente porque pasen los años, digo, ahí tenemos Macri 2013, Macri 2019, pero ¿qué le hace a alguien ese estrés, el estrés del poder que debe ser muy duro? La pregunta es interesantísima y de hecho nosotros lo tratamos en Medicina del Estrés, porque es un tema muy interesante. La palabra estrés la define un austrohúngaro que se llamaba Hans Selye en 1926. Y ese mismo austrohúngaro, en 1957, en el primer Congreso Iberoamericano de Medicina del Estrés, dijo que el estrés, escúcheme esto, sí, es la medida del desgaste vital. Es la medida del desgaste vital. Es decir, el estrés, entre otras cuestiones y síntomas que dijimos, también produce desgaste vital. Si lo queremos decir duramente, envejecimiento. Alguien encontrará una persona... O sea, el estrés nos hace envejecer, además. No hay duda. Es más acelerado ese envejecimiento, además del natural que tenemos. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos gente que no vimos por 10 años y los volvemos a ver y tuvieron crisis económicas, familiares, separaciones, despidos laborales, problemas económicos y parece que envejecieron más? Bueno, yo los veo y digo, qué arruinados. Capaz que me mira a mí y dice lo mismo, bueno, pero yo tengo como esa sensación, ¿no? Ahí tengo gente estresada, doctor. Bueno, es que hay profesiones estresantes. Una son los periodistas. Sí, bueno. El periodismo, sí, ¿por qué? Porque una de las definiciones de estrés es una relación entre la facultad de control y mi resistencia. El periodista no tiene control sobre lo que hace, porque a tal horario Rosario tiene que empezar el programa, venga como venga. No tiene facultad. Pero hay que estar fantástico, Y hay que estar fantástico. Bueno, encima eso. Hay que estar fantástico. Encima eso. Generalmente, bueno, el estrés de los políticos. Los políticos tienen un proyecto X. Y ese proyecto, seguramente, si yo no quisiera hacer algo, es político. Si yo dijera algo... No se arrepiente de haber elegido esta carrera, pero ser médico no es estresante, sí. Ser piloto de avión no es estresante, hay muchas de trabajos estresantes. Bueno, yo soy piloto de avión y soy médico, por eso, ambas cosas. Por eso lo digo. Pero las disfruto las dos. Depende cómo uno lo lleva. No importa lo que sucede, sino lo que uno cree que sucede. Ah, muy bien. Y digo una cosa que es importante. Es muy común ver a alguien que trabaja mucho, que va, viene. A lo mejor a mí me dicen, ¿cómo trabajás, doctor? Que esto que va, viene. ¿Qué estrés debe tener? Sí. No. Y esto lo podría contestar mi mamá. Sarna con gusto no pica. El estrés es una relación, Rosario, entre la amenaza y mi capacidad de respuesta. ¿Dónde voy? Alguien que trabaja mucho no tiene por qué estar estresado si lo lleva bien. En cambio, alguien que no tiene trabajo, puede estar muy estresado porque obviamente lo lleva mal. Si el estrés es una relación entre amenaza y capacidad de respuesta, ¿qué más amenaza que la desocupación? ¿Y qué pasa con un presidente? Digo, lo ponemos en Macri porque es el actual presidente. Digo, entre los resultados que él esperaba y no vinieron, es decir, hay una amenaza concreta porque su plan no ha resuelto las cosas que él quería. Lo habitual cuando tratamos este tema en el curso de Medicina del Estrés de la Asociación Médica Argentina es que en el mundo entero los políticos pagan caro la política. Ni que hablar en nuestro país con su salud. Pagan caro. A ver, gente estresada. Vamos. Sí, bueno, decía el doctor que cada uno tiene su propia reacción sintomática ante el estrés, que algunos se angustian, otros se deprimen. Y nosotros el día después de las primarias
que fue uno de los días más estresantes, lo dijo el propio presidente, después lo vimos con una reacción de muchísimo enojo, de furia, de enojo con el voto. ¿Esa es, podemos entender que es la reacción de Macri habitual ante el estrés, el enojo, o no tiene por qué ser así? ¿Cómo lo vio al presidente? No lo sé porque no lo conozco, pero la reacción de ira es una emoción básica. Las emociones básicas son difíciles de reprimir. Ajá. Las emociones básicas son miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Y esas 6 cuestiones, miedo, ira, alegría, asco, sorpresa, tienen una característica y es que tiene rostro. Si analizan a alguien con ira, van a ver rostro de ira. Si analizan a alguien con alegría, rostro de alegría. Y esto no es aprendido, es heredado biológicamente. Un ciego de nacimiento pone cara de miedo o de alegría cuando siente miedo o alegría y nunca vio esos rostros. Claro. Las emociones básicas difícilmente puedan ser reprimidas. Lo que tendría que hacer una persona para evitar una emoción básica de orden negativo, como por ejemplo el enojo o la ira, es tratar de no llegar a esa situación. La pregunta típica es, ¿cómo controlo la ira? Cuando la pregunta y la respuesta sería, ¿cómo no llegar a la condición de ira? Porque cuando la ira se produce, el pensamiento disminuye. Es una reacción biológica básica. Esto dentro del mundo emocional. En el mundo de los sentimientos es distinto. Los sentimientos es el amor, el odio, la culpa, la vergüenza, el orgullo. Son emociones más evolucionadas y propias del ser humano. Sí, pero... Sí, pensaba en el efecto, y hablábamos de los precios, de la cantidad de gente que se suma a los comedores comunitarios. Digo, hay una situación de estrés social, digo, hay gente que la está pasando muy mal. ¿Cómo se puede medir? Digo, ¿debería haber algún tipo de posibilidad de interpretar cómo se traduce, si aumenta la cantidad de gente que va a la guardia de los hospitales, si aumenta el consumo de medicamentos? Digo, hay un estrés social. Bueno, es justamente de lo que hablamos, de un estrés social. Este es un programa de contenido político y esto lo está viendo seguramente mucha gente buscando respuestas. Cuando hablo de estrés psicosocial es que es una rama de la medicina. ¿Por qué? Porque psicológicamente une 2 palabras. Psico es mi psicología y la suya y la de Rosario. Ahora, psicosocial es la de todos. El cerebro es un órgano social, pero no porque le guste, sino porque le convenga. Cuando estamos unidos, somos más. Los 3 cambios más importantes en la naturaleza de la evolución del ser humano son la aparición de la palabra, poder hablar y comunicarse, la aparición de la herramienta y vivir tribalmente, en grupo. ¿Por qué? Porque en grupo nos defendemos mejor. Es una ventaja evolutiva vivir en una sociedad moderna unida, con un fin común. No sé si me explico. Pero las sociedades se equivocan también, doctor, ¿o no? Las sociedades se equivocan, por supuesto. El error existe. La decisión, la mayoría... Lamento dar esta respuesta, pero no somos seres racionales. Por supuesto que lo somos, pero quiero ser provocativo. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Porque tenemos 4 millones de años de evolución de emociones, mientras que la razón apareció hace apenas 70.000 años. Cualquiera de nosotros va a tomar una decisión emocional, pero lo va a explicar racionalmente para que el otro lo comprenda y se lo crea, diciendo que la razón, en definitiva, es la oficina de prensa de cada uno de nuestros corazones. Somos nuestras decisiones. Me quedo con esa frase que me parece que explica muchas conductas. Si queremos modificar algo, hay que decidir de otra manera. Así que a ponerlo en práctica. Doctor López Rossetti, gracias. No, gracias. Trataremos de encontrar el equilibrio, que es lo más difícil para hacer, le digo. Es muy difícil el equilibrio. Nos tenemos que ir. Hay que ponerle pila. Ahí le ponemos pila. 22 horas nos vamos, señores. Gracias por todo. Hasta mañana, 21:30, miércoles. Hay otra historia. Chau, chau. Eso quiere decir que hay otra historia. La verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga.